el tema análisis de enfoques en los conflictos y su impacto social. Quiero saludar a mis compañeras, a Mónica, a Mari, a Angie. Ellas a su vez son las exponentes de cada tema según su autor. Quiero pedirles a las compañeras que cada una va a exponer su argumento, tiene 2 minutos y a la vez el nombre del autor. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Angie. Puede continuar. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Les doy gracias por darme el espacio. Quiero hablarles un poco. Para Karl Marx, el conflicto social es algo inevitable y necesario en la historia de la humanidad. Él dice que todos siempre han existido, que siempre ha existido diferencias entre los grupos que tienen el poder y los recursos, y aquellos que solo cuentan con su trabajo para sobrevivir. A eso él lo llama lucha de clases y considera que es el motor que impulsa los cambios a la sociedad. Según Karl, esos conflictos no destruyen a la sociedad, sino que lo hacen avanzar gracias a las luchas de los trabajadores y de las clases que los tratan de oprimirlas. Se han conseguido grandes transformaciones como los derechos laborales, las jornadas de trabajo justas, bueno, en cierta parte, y la búsqueda de la igualdad. El conflicto no es negativo porque permite que la injusticia salga a la luz. Esa era la parte que quería hablarles sobre Karl Marx. Bueno, Angie, muchas gracias por su exposición. Ahora tiene la palabra la compañera Mari. Bienvenida, Mari. Buenas, queridos compañeros. Voy a hablarles sobre el enfoque de símil, sobre el conflicto como medio de socialización dentro de la sociedad. El conflicto no solo lo debemos ver como algo negativo, sino como algo positivo, ya que ayuda, contribuye con la construcción social. El autor nos invita a que podemos construir desde un enfoque donde apliquemos los valores y las buenas acciones para poder vivir bien en sociedad, para poder que el conflicto no solo sea ese generador de guerras y destrucciones, sino que a través de él se hagan muchas transformaciones desde todos los espacios donde estemos, cuando estamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, podemos cada día reflexionar en todo lo que podemos hacer y contribuir en cada uno de esos espacios con todas las personas, sea enseñándole cómo a través del diálogo se pueden transformar las diferencias, ya que siempre hemos sabido que siempre vamos a tener diferencias, sea por cualquier, bueno, desde nuestros diferentes puntos de vista, nuestra religión, nuestra cultura, pero que siempre respetando el libre pensamiento y el libre albedrío en cierta manera de cada persona y no siendo esa parte conflictiva y que ese conflicto siempre lo asociemos con lo bueno. Pero también nuestro autor nos dice que el conflicto, cuando no es tratado de manera adecuada, hay una transformación y es la que genera un cambio social, como las guerras, cuando hay esas confrontaciones con las diferentes situaciones que se ven en la sociedad, cuando se levantan los grupos a formar el vandalismo y todo ello, es porque ahí no hay la aplicación de aquellos valores ni aquellos buenos comportamientos que como a buenos ciudadanos nos corresponde tener.
Así que esa reflexión nos deja nuestro autor. Siempre el conflicto es y será inevitable y es necesario para la adaptación, el control en todo lo que tiene que ver con todo lo social, para poder sobrevivir bien en la sociedad y siempre tener en cuenta que el conflicto no siempre es algo negativo, sino que puede dar una transformación social. Bueno, gracias compañera Mari por su exposición. Muy bien. Ahora tiene la palabra la compañera Mónica. Bienvenida, Mónica, a este debate. Gracias, compañeros. Mi debate es del autor Luis Coser. Él nos dice que el conflicto no es algo, no es necesariamente que destruya la sociedad. Al contrario, puede tener un lado positivo si se entiende de, de esta manera. Dice, cuando nosotros como personas o como grupos entramos en un conflicto, muchas veces lo que tenemos que hacer es reafirmar quiénes somos y de dónde venimos. Esto fortalece sus lazos, sus raíces y en muchas ocasiones que se considera correcto. Dice, es una manera viva la identidad, que viva la identidad, perdón, y que libere las tensiones. Dice, Luis Coser también nos habla que el conflicto ayuda mucho al equilibrio social, porque pone sobre la mesa los problemas, todas las desigualdades, las injusticias que suelen pasar en estos grupos y las normas que no funcionan. Él nos dice que gracias a eso la sociedad puede ajustarse, renovar y mejorar estas acciones. El sentido de que el conflicto puede ser una oportunidad o puede superar cualquier obstáculo que se nos avecine o que estemos pasando. Eh, También nos dice Coser que el conflicto puede ser dañino. En muchas ocasiones, cuando se generan, digamos, cuando las instituciones no toman nuestra palabra, o sea, no nos tienen en cuenta, esto puede romper los lazos sociales, ya que termina generando muchas indiferencias y desigualdades ante la sociedad. También desde mi perspectiva, según lo que el autor Luis Coser nos dice o nos define sobre el conflicto, que puede ser la fuerza y el cambio y la unión. Digamos que cuando uno tiene valores y cuando tiene ética y valores, esto puede evitar los conflictos, ya que nosotros podemos llegar a un diálogo, a superar estos obstáculos y no irnos por el lado negativo y aprender de ellos, a transformarlos en oportunidades y construir una sociedad más justa y más humana Muy ante nuestros bien, grupos y ante nuestras etnias. muy bien, compañera Mónica. Muchas gracias por su exposición. Bueno, compañera Mari, ¿a quién quiere usted interpelar en esta hora en el debate? A mi compañera Angie, en lo que tiene que ver con la lucha de clases sociales del autor Kars, eh, viéndolo que las luchas sociales siempre han existido, existirán siempre dentro de la sociedad. Así lo refleja el autor Carr. Estas luchas se deben por las diferencias de clases sociales y él allí hace una reflexión y dice que lo más viable es a través, que es necesario que hayan aquellos conflictos, pero de manera pacífica, para que los derechos de los trabajadores, de las personas que no tienen como, que son como silenciadas sus voces y no tienen como ese poder de defenderse o de reclamar sus derechos, lo hagan a través de aquellas diferencias, pero de una manera pacífica, son las alternativas más viables para dar esas transformaciones y que entre esas luchas pues siempre se verá reflejada esa desigualdad
y ello siempre será así, es lo que nos dice el autor, y porque hoy día también lo hemos reflejado en muchas situaciones dentro del trabajo, los trabajadores que no tienen esas condiciones que como ciudadanos deberían de tener, esos derechos vulnerados, pero que Carl nos invita a mirar qué alternativas podemos tener desde la sociología, cómo podemos analizarlo, cómo podemos contribuir a facilitar que estos grupos que son vulnerados puedan tener esos derechos. Entonces, todas estas teorías y la teoría de Marx nos sirve mucho en este estudio que estamos haciendo de sociología, Ok, para esas alternativas. ok, gracias. Muchas gracias, Mari, por su interpelación. Y la compañera Mónica, ¿tiene algo que agregar a este debate? Eh, sobre, perdón, sobre el autor que expuso mi compañera Mari. Pues él nos demuestra o nos hace ver que el conflicto tiene dos caras, ¿sí? Una, la que es la pasiva, la que donde nosotros como personas, como grupos, nos sentamos, analizamos, investigamos y llegamos a como una definición, como una solución ante el problema. Y la otra es cuando las personas o los grupos no quieren interpelar, digamos, en buscar soluciones, sino quieren llegar directamente al conflicto. En muchas ocasiones, pues suele pasar eso y hay casos que han llegado a surgir, digamos, en malos tratos o llega a desenlaces fatales como lo hemos, eso lo podemos ver a nivel nacional y global que en parte siempre es así, tiene dos caras el conflicto. Bueno, muchas gracias, compañera Mónica. Y bueno, a todas las tres exponentes, quiero darle las gracias por su apreciación sobre los autores del conflicto. Bueno, como conclusión, podemos ver que el conflicto siempre ha estado presente en la sociedad. Cada autor lo ve de una manera distinta, ¿cierto? Cada autor lo interpreta, pero hay una realidad y es que la sociedad siempre ha estado en conflicto, ¿cierto? Siempre hemos vivido de esa manera. De pronto, lo que hoy podemos hacer es analizar cada situación, analizar cada problema que se nos presenta y tomar de estos autores lo mejor de ellos y poderlo aplicar a nuestra sociedad para que de esa forma podamos construir mejores relaciones, no importando qué pueblo es, qué raza es, qué estratos sociales, porque eso es lo que más nos está dividiendo, ¿cierto? Pero Sí. podemos tomar de estos autores digamos, esas apreciaciones y aplicarlo hoy a nuestra sociedad, a nuestra familia también aún, y construir una mejor sociedad y un mejor futuro para todos. Quiero agradecer a todas las compañeras, a Mónica, a Mari, a Angie, que está también aquí con nosotros a pesar de su convalecencia, está aquí con nosotros. Y bueno, felicidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahí termina la grabación, Angie.